Imagínate hacer un juego de cartas que parodia a las sociedades secretas ambientado en uno de tus libros favoritos. Le pones un título chulo y haces unas cartas la mar de cachondas sin maldad alguna, y que con el paso del tiempo, estas cartas que salieron solamente por las risas terminaron haciéndose realidad. Que oye, no pasaría nada. Pero si alguna de estas cosas que pasaron fueron fallecimientos o ataques de pirados, entonces las risas se vuelven un poco más serias. Y es así, por estas cosas, que el Illuminati ha pasado a ser historia de los juegos de mesa. La historia de los juegos de mesa. Posiblemente la ciudad de Tulsa, situada en el estado de Oklahoma en Estados Unidos, no suene de nada, pero es el lugar que en el 1953 vio nacer a Steve Jackson. Pero a este Steve Jackson, no a este, que uno es el inglés y el otro es el americano, que esto de los Steve en los pueblos anglosajones es como los José López en los hispanos, que das una patada y te salen 20. Pues en Tulsa es donde el bueno de Steve creció y comenzó a enamorarse de los wargames, los juegos de mesa en general, y de la ciencia ficción. Años más tarde, en la Universidad de Rice, empezó a darle duro al Risk y a juegos de la editorial SPI, entre otros. Y como ya tenía muchas horas dadas a los juegos de mesa, se podía decir que Steve era un experto para cuando en el 1974 terminó sus estudios y partió para la Universidad de Texas para estudiar Derecho. Estando en esta, mientras hojeaba una revista en lugar de estudiar, da con un anuncio de empleo para ser editor de fanzines en una revista. Y como eso del SIN le sonaba ciencia ficción, se puso en contacto con la empresa e hizo la entrevista. Pero su puesto se lo llevó otro, ya que, por lo que le dijeron, él estaba sobrecualificado. Pero la empresa quedó tan encantada que un amante de los juegos de mesa, cosa rara esos años, hubiera respondido al anuncio, que decidieron contratarlo para hacer de desarrollador de juegos. Y esto, que era algo que nunca le había pasado por la cabeza, pues poco a poco le acabó gustando, hasta el punto que llegó a hacer que dejara la universidad para dedicarle el tiempo completo al trabajo que había conseguido en Metagaming Concepts, que es verdad, que todavía no había dicho el nombre de la empresa. La gente de Metagaming Concepts era una empresa joven, muy joven, como que nacieron ese mismo año, en el 1974, de la mano de Howard Thompson, que quería vender un juego de estrategia espacial que había diseñado él mismo y que tituló Stellar Conquest. Y Metagaming tenía todos los factores que hacía la empresa hija de su época. Un magazine llamado Space Gamer, donde se publicarían artículos hablando de sus juegos para atraer a clientes, juegos de wargames o de estrategia con toque fantástico, y que además tenían mecánicas innovadoras, y lo más importante, que no tenían ni un céntimo, y la necesidad de hacerse un hueco en la industria buscando algo que les diferenciara al resto. Y de esta forma es como la unión de estos tres factores, no tener ni un duro, la búsqueda de mecánicas innovadoras y la necesidad de hacerse un hueco en la industria, como aparece el concepto de los microgames. Estos microgames eran básicamente lo que dice su nombre, juegos que ocupaban poco espacio, ya que medían aproximadamente 10 por 18 centímetros y venían en una bolsa de plástico. Y eran muy rápidos y económicos de producir. El primero de estos juegos que salió fue justamente una idea de Steve Jackson, Ogre, en el 1977. Este Ogre era básicamente un wargame de ciencia ficción que triunfó entre el público, dando a Metagaming muy buenas ventas y a Steve Jackson mucha fama en el sector. Así que poco a poco Steve fue aumentando su nombre dentro de la industria, diseñando juegos de mesa y de rol. Pero cuando estaba trabajando en el título de rol de Fantasy Trip y vio que Howard Thompson, sin consultarle, decidió lanzar el juego en 4 libros separados para ahorrar costes de producción, no se lo tomó muy bien que se diga. Cuando fue a pedirle explicaciones a Howard, él le dijo que él era el jefe y el que tomaba la decisión final de sus productos. Y ahí con estas, aparte de terminar la conversación como el rosario de la aurora, le dejó clara una cosa a Steve, que si quería lanzar juegos sin interferencias de nadie, debía de hacerlo por su propia cuenta. Y así que se monta su propia empresa a la que llamó
Steve Jackson Games. Que digo yo, que para qué nos vamos a liar para 2 días que nos quedan, ¿no? Ya como su propia empresa, lanza el Raid on Iran en el 1980 y triunfa tanto, pero tanto, que le reportó el dinero suficiente para que, aparte de comprar a Metagaming la revista The Space Gamer, para lidiar con los abogados de Metagaming cuando estos denunciaron a Steve por los derechos de un juego de guerra llamado One Page Bulk. Y Steve pudo ganar el juicio gracias a esos abogados que pudo contratar. Pero eran tan buenos que no solamente se llevó los derechos del One Page Bulk, sino que además se hizo con los de su juego Ogre, que hasta entonces pertenecía a Metagaming Concepts. Y en 1980, Steve Jackson Games era una empresa joven, con un sello muy característico, sacando juegos divertidos y con aire desenfadado. Y ese aire lo tenía también la plantilla interna y el personal freelance que iban contratando y que crecían junto con la empresa poco a poco. Uno de estos freelance era Dave Martin. Dave era el artista de portadas más habitual de Steve Jackson Games, y su relación con Steve era tan estrecha que incluso llegaron a hacerse muy buenos amigos, y como buenos amigos solían quedar en casa de uno u otro para charlar de sus cosas. Cierta noche de septiembre de 1981, decidieron hacer una quedada en casa de Dave para hablar de negocios, pero entre copa de vino y copa de vino, la cosa terminó derivando a hablar de sus aficiones por la ciencia ficción, y es cuando descubren que los dos eran muy fans de la trilogía de novelas escrita por Robert Anton Winslow y Robert Shea, Illuminatus. Estas novelas son una sátira postmoderna que mezcla la ciencia ficción y las teorías de la conspiración, donde 2 detectives, Saul Goodman y Barney Muldoon, y el periodista George Dorn, unen sus caminos mientras investigan una serie de sucesos que terminan todos relacionados por una sociedad secreta. Tantos les gustaba a estos dos dichos libros que Dave le dijo a Steve: «Oye Steve, estos libros son una locura. Yo creo que tú deberías hacer un juego con ellos». A lo que Steve se rió y dejó el tema de lado. Pero el pepito grillo que todos tenemos dentro ya estaba empezando a hacer su trabajo, y esta idea de llevar los libros de Wilson y Shea a un juego de mesa se le quedó ahí grabado en la cocorota al bueno de Steve. Los días siguientes la idea seguía rondando a Steve, causándole cierto conflicto entre el corazón y la cabeza. Por un lado, lo de llevar a la mesa un juego sobre teorías de conspiración con submarinos gigantes, enanos anarquistas o delfines parlantes le parecía algo fascinante que nadie había hecho, pero comprar los derechos de una novela, aparte de complejo, era caro, y Steve Jackson Games no se podía permitir esto. Y de estas que estaba una mañana en su coche dándole vueltas al tema, a cómo podría lanzar un juego de esto, cuando el vehículo le dio un bandazo que casi le hace salir de la carretera, y en ese microsegundo de tiempo hizo que le llegara un escalofrío que se le transformó en idea. Quizás no fuera posible hacer un juego de los Illuminatus, pero que sí sería posible hacer un juego sobre las conspiraciones secretas detrás de los Illuminatus, y los libros servirían como guías espirituales a dicho proyecto. Y partiendo de esta base, comienza a investigar sobre todo el mundo de las sociedades secretas, a lo que llega a 2 conclusiones. La primera es que en caso de existir una conspiración secreta para hacerse con el control del mundo, lo último que harían sería publicitarse. Y la segunda es que se ha dado cuenta de la cantidad de gente que hablaba sobre este tema, y que si se decidía sacar un juego sobre esto, había mucho público potencial detrás. Pero es que además, casi sin quererlo, el nombre lo tenía dado, porque desde el principio le quedó claro que este juego se tenía que llamar Illuminati. Bueno, ya tenía lo primero, el nombre. Lo siguiente era saber qué estilo de juego sería. En estos momentos los juegos de estrategia en tablero y los wargames estaban de moda. Eran muy espectaculares en mesa, pero también caros de producir. Así que ya desde el principio lo tenía claro. No quería un juego ni con tableros ni con hexágonos. Nada de eso. Porque aunque la empresa sí que es verdad que no iba mal del todo, acababan de comenzar. Y tras su título anterior, Card Wars, que había funcionado relativamente bien, ahora era necesario buscar algo más sencillo de lanzar. Y entonces es cuando le viene a la cabeza: oye, ¿y que no hay nada más sencillo que producir que un juego de cartas?
Y como Steve es una persona que aparte de ser un cachondo, disfruta con los juegos de fastidiar, quería que este Illuminati fuera un título multijugador que tratara de eso, de hacerse la puñeta los unos a los otros. A más, él era un gran admirador del Cosmic Encounter, de que, por cierto, tenéis un vídeo aquí en este canal que podéis ver su historia por si os interesa cuando acabéis de ver este vídeo. Y dicho juego tenía dos cosas que le llamaban mucho. Por un lado, ese toque traicionero de que él tanto disfrutara, y también que los jugadores podían optar por roles con características únicas y especiales. Por ello se decide que él iba a intentar hacer lo mismo con su juego, pero a lo mejor de una forma diferente. Sus personajes no iban a tener roles, no, aquí lo que iba a tener es que cada jugador, dependiendo del personaje que ha escogido, iba a tener su propia condición de victoria. ¿Y qué personajes iban a ser estos? Por supuesto, los Illuminati. Y casi sin darse cuenta, estos empezaron a salir solos. Los Illuminatis de Baviera, la Sociedad Discordante, los Sirvientes de Cthulhu, los OVNIs, el Triángulo de las Bermudas y los Gnomos de Zúrich. Y a estos les da unos puntos de poder de forma aleatoria, porque sí, aquí empezó a darles puntos de poder así al tuntún y empezó a trabajar con los objetivos únicos que iban a tener. Por ejemplo, los Gnomos de Zúrich fueron de los primeros que desarrolló. Estos iban a necesitar amasar cierta cantidad de dinero para ganar la partida, mientras que los Illuminatis bávaros, que eran otros que salieron casi al principio, necesitaban hacerse con cierto poder para erigirse campeones del juego. Y para poder llegar a conseguir este objetivo, comienza a desarrollar lo que más tarde se llamó las cartas de grupo, a las que les daría una facción que podría usarla dependiendo del Illuminati que escogiera. Y como Steve era un cachondo, se dejó la vida en estas cartas. ¿A cuál más loca? Por ejemplo, una que salió aquí en esta primera versión fue Boy Sprouts, que básicamente era como una caricatura de los Boy Scouts que te daría mayor resistencia contra los ataques rivales. Y otra que también nace aquí desde el principio es Los fans de la ciencia ficción, que fue un homenaje a esos amigos suyos que, como él, eran fans de este género. Una de las cosas que tenía también desde el principio era que tú podías intentar capturar las cartas rivales, de una forma que, por así decirlo, podrías influenciarlas. Y al hacerlo, al influir una carta, esta se añadiría a tu estructura de cartas y entonces tú le pondrías un marcador de influencia y en el caso que lo hicieras, si la carta tuviera ingresos de tesorería, o sea, que te diera dinero, pues no lo ganarías. Y esto del dinero también fue algo muy importante para el juego, y es que Steve piensa que como el mundo se rige con el dinero, que no hay nada mejor que una carta te permita ganarlo para que tú luego lo puedas usar para atacar o transferirlo entre tus seguidores o defenderte de los ataques de tus rivales. A las cartas les puso una flecha que haría que se pudieran conectar entre sí, y como en este momento las cosas se hacían así al pim pam al voleo, dibujó un total de 6 flechas por carta. Y como buen juego, este iba a tener sus rondas por donde los jugadores irían haciendo sus acciones, y si al final de una ronda se daba el caso de que se había conseguido tu condición de victoria, los demás jugadores tendrían al menos un turno para intentar derrocarte, y si se daba el caso que te eliminaba, no pasaba nada, tú cobrabas la ganancia si tocaba y volvías al juego un poco más débil. Y poco a poco fue diseñando esas cartas, y como la mente de Steve estaba muy loca, le salieron un total de 72. Y para entonces le queda claro una cosa, y es que las cartas sí o sí tenían que tener unas ilustraciones, así que se contrata a Jeffrey D. George para ilustrarlas, a las que por orden de Steve, este hizo unos dibujos muy sobrios, porque recordad que el juego debía de ser muy barato de producir, y eso de meterle colorinos no estaba en la mente. Cuando ya tenía el prototipo, se lo dejó a varios amigos y trabajadores de Steve Jackson Games para que pudieran dar su opinión. Más de 25 personas en total estuvieron dándole que te pego al juego, especialmente Elizabeth Barrington, que colaboraba en la revista de Space Gamer como artista, que fue una de las personas que más horas le dedicó al juego, y debieron de ser tantas horas que Steve se lo agradeció en las instrucciones de la primera edición del Illuminati. ¿Y cómo fueron estas primeras pruebas? Pues la verdad es que no muy buenas. Bueno, ni frío ni calor, más bien, por así decirlo. A ver, el juego era muy divertido,
pero pasaba que una sola partida podía durar entre 5 o 6 horas. Sí, lo habéis escuchado bien. 5 o 6 horas de partida en un juego de cartas. Y gran parte de la culpa era que ese tiempo se lo pasaba un jugador intentando decidir qué hacer. Así que Steve comienza a trabajar la forma de poder agilizar y optimizar el sistema. Lo primero que hace es pararse en las estadísticas que él había puesto así, al tuntún, y tras varias pruebas consigue mejorar esos valores numéricos que había puesto a las cartas. Ahora se había puesto el reto que tenía que ser más quisquilloso en esto de los numeritos de poder, defensa o las ganancias de monedas. Lo de las 6 flechas se le había ido de la mano. Eran demasiadas conexiones y se volvía el juego demasiado loco, así que lo reduce a 4. Con ello se eliminaba un factor que se encontró durante la fase de pruebas, en que dependiendo de los combos que surgieran, un jugador con 6 grupos bajo su control podía realizar un total de 8 acciones, provocando de esta forma que el juego se alargara mucho más. Lo que no se pudieran eliminar jugadores, lo capa. Y ahora, si te eliminan de la partida. Y oye, que le quedó bastante divertido. Y lo de los marcadores de influencia también desaparece. Ahora tú te puedes hacer con una carta, pero nada de marcadores que hicieran que no tuvieras todos los beneficios que esta te reportaba. Aparte de esto se encontró con un problema que él no contaba, y eran los costes de impresión. Como os he dicho, él había ideado un total de 72 cartas, pero cuando empezó a buscar fabricantes para el título, se dio cuenta que todas las empresas trabajaban con tiradas de impresión en múltiplos de 52 o 54, y hacer un número de 72 cartas, que son las que él tenía pensadas, provocaba que los costes se dispararan. Así que no le queda más remedio que prescindir de aquellas que no le terminaban de funcionar, como por ejemplo los financieros de peces de colores. Y al final consiguió reducir todas estas a 54. Y os estaréis preguntando, ¿y qué pasó con las desechadas? Pues ya lo veréis. Con todos estos cambios, el juego se simplificó a nivel de reglas y jugabilidad, y se dio cuenta de ello con su jefa de composición tipográfica, Elizabeth Shakes, que como mucho ella había jugado alguna vez al Dragones y Mazmorras, pero con este Illuminati se lo pasaba pipa. Vamos, que se puede decir que este juego funcionaba muy bien entre aquellas personas que no eran jugadores expertos, por así decirlo. Y con todos estos toquecitos, ahora se podía decir que el Illuminati estaba redondo. Pero la prueba de fuego vendría en los Origins Games Fair de 1982. Los Origin Games Fair es una convención de juegos de mesa que ese año se celebraba en San Mateo, California. Esta convención estaba poblada por los amantes de los wargames, y aunque Steve tenía ya muy claro que el juego funcionaba para un público más casual, él quería ver qué sensaciones iba a tener dentro de los jugadores más experimentados. Así que toman la decisión de imprimir algunas copias de prueba y le encarga a su amigo Dave Martin que haga unas portadas bien potentes para que llamaran la atención. Y de esta forma, aparte, era una forma de darle las gracias a Dave por haberle ayudado a inspirarse en hacer el juego. Y cuando ya lo tienen todo impreso, llega el día de la inauguración del festival y Steve Jackson empieza a pasearse por los stands de otras compañías que eran más amiguetes de ellos y les empieza a repartir copias del juego para ver qué pensaban ellos de este. Y de paso, pues se puso ahí con una mesa y empezó a enseñar el título a todos aquellos que estuvieran interesados. Y esa misma tarde empezaron a recibir los inputs, y estos fueron impresionantes. El juego les encantó, a todos, a empresas, a jugadores experimentados y a los que ellos ya sabían, los jugadores más casuales. Este éxito en el festival hizo que el juego empezara a tener un nombre, y en aquellos tiempos en los que la internet era un sueño para lo que es hoy en día, fue el run entre los grupos de jugadores y las revistas del sector que el nombre Illuminati empezara a ser bastante interesante. Y para cuando salió en el julio de 1982, el juego, la verdad es que fue bien recibido por parte de los jugadores. A ver, fue bien recibido. No fue un éxito loco como podían ser otros títulos, pero sí que es cierto que se vendió relativamente bien.
aunque no hay cifras oficiales, sí que se sabe que Steve Jackson Games quedó bastante contento con las ventas de esta primera edición del Illuminati. Incluso se puede decir que se vendió más de lo que ellos contaban. Y es que una de las cosas con las cuales también tuvieron mucho ojo fue en el formato en el que se lanzó este juego, ya que salió en el formato Pocket Box, que esto es un packaging más reducido, lo que te permitía que tú este juego pudieras llevártelo a cualquier sitio y sobre todo, que el precio fuera barato, muy barato, porque no llegaba a los $5 hacerte con una copia del Illuminati. La gente se enganchó de tal forma que en las convenciones de juegos como las Game Days o las Origin se podían ver torneos de cartas del Illuminati. Pensad que hasta este momento era muy raro ver jugadores experimentados jugando a partidas de juegos de cartas. Entre los wargames, los juegos de estrategia o los de rol, el juego de cartas era, por así decirlo, como el patito feo del sector, y el que se vieran torneos en convenciones tan relevantes como las Origins fue algo que tuvo mucho mérito. Vale, aquí los fans. ¿Pero qué pensaban los expertos del sector? Pues sin ir muy lejos, Filmasters analizó el Illuminati para la White Dwarf número 40, otorgándole una calificación de 7 puntos, y afirmó sobre el juego: en general, es un juego jugable, con un buen componente de habilidad. Crea una atmósfera apropiada de conspiración y cinismo, aunque el sistema de manos abiertas elimina el elemento de secretismo paranoico inherente a las teorías conspirativas. Illuminati se ganará adeptos especialmente en Estados Unidos, aunque carece de la elegancia de los mejores juegos de culto. Y teníamos a los jugadores, teníamos a los expertos y ahora faltaba la siguiente pata: los premios. Que sí, el juego los tuvo, en concreto el Origins al mejor juego de mesa de ciencia ficción del 1982. Ni tan mal tú. Y todo iba a pedir de boca, vendiendo como se esperaba, y con mucha base de fans. Y cuando pasan estas cosas, hay que exprimir la gallina de los huevos de oro, ¿no? ¿Y recordáis que el Illuminati bebía del Cosmic Encounter? ¿Y recordáis de lo que yo hablé en el vídeo del Cosmic Encounters? ¿Cuál fue una de las cosas que trajo este juego a la industria? Venga, pensarlo, que os dejo un rato. Efectivamente, el Cosmic Encounters trajo las expansiones. Y como no hay nada más fácil que hacer una expansión de un juego de cartas, y más cuando más de la mitad de estas ya las tienes hechas, porque si recordáis lo que os dije, que hubo varias que tuvieron que desechar para poder imprimir el core inicial, pues eso, si es que ya la faena estaba casi hecha. Y de esta forma es como en el 1983 aparece el Illuminati Expansion Set número 1. Y ya que estaban, pues también sacaron ese mismo año el Illuminati Expansion Set número 2, aportando algunos retoques en las reglas, nuevos Illuminatis y nuevas cartas de grupo. Estas expansiones tan esperadas salieron al mismo precio que el juego base, $4,95. Y aunque esto la verdad es que no sentó muy bien, porque lo que la expansión saliera al mismo precio que el juego base no gustó mucho, sí que es cierto que cartas como Trekkies, Video Games o La Red ayudaron bastante a ampliar las horas del juego. Como curiosidad deciros que el coautor del libro de Illuminatus, del que hemos hablado anteriormente, Robert Shea, proporcionó una introducción de 4 parágrafos al libro de reglas para el Illuminati Expansion Set número 1, en la que escribió: tal vez los Illuminati estén detrás del juego. Deberían de estarlo. Están, por definición, detrás de todo. Y como no hay 2 sin 3, en el 1985 llegó la tercera expansión, que se tituló Illuminati Expansion 3, y en esta incluía en una bolsa zip, sí, lo habéis escuchado bien, una bolsa zip de esas que venden en el chino, un tablero para el juego original, tokens y 3 nuevos Illuminatis. Y a diferencia de las 2 expansiones anteriores, aquí no vinieron cartas de grupo. Pero todo en esta vida va evolucionando, y los juegos de mesa no son menos, y el Illuminati para el 1987 seguía teniendo su legión de fans. ¿Pero qué pasaba?
Pues que estéticamente el juego del 1982 había quedado muy viejo. Si a principios de los años 80 se podía perdonar que las cartas tuvieran un diseño tan simple, ahora, casi entrando en los 90, había productos que dejaba el Illuminati muy desfasado. Por tanto, en Steve Jackson Games ven la necesidad de darle un lavado de cara al juego. Y es cuando este mismo año sale una reimpresión del juego al que se tituló Illuminati Deluxe Edition. Aquí todo era mucho más bonito, un arte más refinado, se actualizaron las habilidades y atributos de ciertos grupos para reflejar mejor su rol en el juego, algunos Illuminati como los gnomos de Zurich que estaban rotos fueron reestructurados y sobre todo lo más llamativo es que el juego ya no venía en formato Pocket Box, que algunos este tipo de cajas os recordará a títulos como el Ciudadelas que nos trajo Hecha España. Y se puede decir que este lavado de cara le sentó muy bien al juego, puesto que la versión deluxe ha sido la que mejores resultados económicos le ha reportado a la empresa, y fue esta la que empezó a mover el juego por mercados extranjeros de habla no inglesa, como por ejemplo la que llegó aquí a España de la mano de Edge y que sirvió para que muchos descubrieran el juego. Y ya sabéis que cuando algo vende bien, expansión que te cae. Hasta un total de 4 que tardaron en salir, todo hay que decirlo. El Illuminati I2YK del 1999, que introduce 76 nuevos grupos, 26 nuevas cartas especiales y 2 nuevos Illuminati, la Iglesia del Subgenio y Shangri-La. Que, por cierto, ya que hablamos de Shangri-La, recordaros que es uno de los escenarios que podéis encontrar en el Long Dark Sea que lleva este nombre, y del que ya queda menos para tenerlo en nuestras manos. Le siguió el Illuminati Brainwash del 2001, que era la reimpresión de la tercera expansión de la primera edición del Illuminati. Lo mismo, vamos, sin cambios. En el 2007 llegó Illuminati Bavarian Fire Deal, que añadía 110 cartas nuevas como la Lanza de Longinos o el Meme Gritón, ilustradas estas por Dan Smith. Y la última de las expansiones fue Mutual Assured Distraction del 2010, con más cartas para ampliar el juego. Y como pasó anteriormente, en 2018, desde Steve Jackson Games ven que es necesario darle otra vuelta al juego, y es así como lanzan la segunda edición del Illuminati Deluxe Edition. Y del mismo modo, esta viene con un rediseño más adaptado a los nuevos tiempos, eliminando algunas alineaciones de gobierno comunismo, por ejemplo, se quitan cartas como medios para la era de la información y algunas otras fueron rediseñadas con ilustraciones más al estilo cómic y actualizadas para reflejar los conflictos políticos y sociales actuales. Ahora los donantes de la campaña rusa pueden colaborar con Antifas para controlar a las furrias o destruir a los hipsters. Y llegados a este punto es cuando yo os diría eso de ya está aquí la historia del Illuminati. Pero yo sé que todos sabemos que si el juego ha pasado a la historia no ha sido por ser uno de los primeros juegos de cartas que fueron jugados de forma masiva en convenciones, o por su sentido del humor tan fino, o por sus mecánicas tan entretenidas. No es por eso, que yo creo que la mayoría sabéis por lo que este juego ha pasado a la historia, y por lo que muchos habéis venido. Y como a mí me mola esto del salseo y no soy tan mala persona, no os voy a hacer esperar porque ha llegado el momento de hablar del Illuminati New World Order. Lo primero de todo es poneros en contexto, porque aunque hay gente que no lo sepa, lo que se ven ahora no tiene nada que ver cuando el servicio secreto de los Estados Unidos entró en las oficinas de Steve Jackson Games pensando que el servidor del nombre Illuminati era el lugar de alojamiento del hacker que había robado información del sistema 911 estadounidense. No, este suceso no tiene nada que ver con lo que vamos a explicar a continuación. Si queréis saber por qué fue, pues os vais a un vídeo de este canal que lo explico. No, esto no tiene nada que ver. Se puede decir que el primer responsable de que pasara lo que pasó y que os voy a explicar fue el Magic. Bueno, a ver, de aquella forma, yo os lo voy a intentar explicar para que lo entendáis.
Magic the Gathering salió a la venta en 1993, y la gente se volvió tan turulato con el juego de cartas que éstas llegaron a desbancar a todo un gigante del sector como eran los juegos de rol, arrastrando en concreto el Magic a cientos de miles de jugadores del rol ahora a jugar a cartas. A raíz de este éxito, muchas empresas fueron en búsqueda de su título de cartitas que intentara ganarse una parte del público, y en Steve Jackson Games no iban a ser menos. En 1994 la empresa se encontraba arrastrando la demanda contra el servicio secreto por entrar en sus oficinas a lo película del Schwarzenegger, y la economía no era la mejor del mundo, ya que todos los dineros los estaban gastando en abogados. Hacía tiempo que no habían sacado un mega éxito, y al Munchkin todavía le quedaba un tiempecito para salir. Y la cosa, la verdad es que estaba que pendía un hilo para Steve Jackson Games cuando en cierta mañana estaban en las típicas reuniones de equipo que se hacen para hacer así una lluvia de ideas, que Jeff Cockey y Derek Percy, dos de los miembros de la compañía, le comentan a Steve lo bien que estaba funcionando el Magic y el fenómeno que eran ahora lo de las cartas coleccionables. Pero Steve no las tenía todas consigo. Él veía en el Magic y derivados que era algo que ya había tenido su momento y su gran éxito ya había pasado. Pero Derek y Jeff le presentaron una idea para adaptar el ya clásico Illuminati al formato de cartas coleccionable. Y tras una pequeña presentación, Steve pensó: mira, ¿sabes qué? Que perdidos al río. Y les dijo: mira, chavales, tenéis todos los recursos de la empresa para hacer que esto salga bien. Y sobre todo y ante todo, quedaos con una cosa: nada de cortarse, ¿eh? Que si aquí la armamos a lo grande. Y enseguida, Derek y Jeff se ponen a trabajar en lo que sería el Illuminati New World Order. Todo el diseño del juego lo hicieron codo con Steve supervisando. La idea es que este juego no fuera muy diferente al Illuminati original. Eso sí, por razones obvias, debía de tener algunas diferencias. Algunos de los cambios más evidentes fueron el cambio de las fichas de monedas, que en este caso se utilizaban cartas que hacían su función. Si en el juego clásico solo habían 3 tipos de cartas, los Illuminati, los grupos y unas cartas especiales, aquí tendríamos estas mismas y algunas más que actuarían como los recursos. A más iba a ser necesario hacerte con unos tokens para marcar lo que ellos llamaron fichas de acción, y también se necesitaban marcadores para conectar las cartas. Y la verdad es que poca cosa más. Y heredado del Illuminati, se mantuvo que algunas cartas se pudieran compartir entre jugadores, algo que era muy extraño en este tipo de juegos, porque tú jugabas tus cartas y nadie podía tocarlas. El objetivo del juego estaba muy claro: controlar el mundo. Y empiezas con una sola carta de Illuminati que representa tu propia conspiración secreta, y estas se van añadiendo a tu estructura de poder como marionetas, a menos que un enemigo te las quite. Puedes ganar controlando suficientes grupos, cumpliendo el objetivo especial de tus propios Illuminatis o cumpliendo los objetivos de cada una de las cartas de objetivo. Y también había otra forma de ganar en el juego, sí, destruyendo a tus enemigos. Como estáis viendo, el juego no era muy diferente al original. Para escribir y maquetar las reglas se puso enfrente Mónica Stephens. Mónica era una pieza clave dentro de la empresa. Ella había empezado como tipógrafa y también se fue encargando de la maquetación, la compra de impresiones, la edición, las pruebas de juego, la contabilidad, el apoyo en convenciones, trabajó en stands, paisajismo y que casi solo le faltó hacer de cubito de hielo. Y era una de esas personas que siempre hacen equipo y a la que se le recuerda con mucho cariño. Y su fallecimiento en 2020 por las insuficiencias cardíacas congestivas como efecto secundario de la quimioterapia supuso para la empresa un golpe muy duro, ya que ella era parte fundamental de la historia de Steve Jackson Games. Para ilustrar el juego se echó mano otra vez de Dan Smith, y aquí le ayudaron Shi Ryan, sí, el mismo autor del Illuminatus, aquí también hizo sus pinitos dibujando, y John Kowalik, que dijo: aparte de diseñar, voy a dibujar. Y como iban a ser bastantes cartas, se tiró del apoyo de Rick Harris
Ralph Thompson y Gary Washington, los cuales hicieron algunas ilustraciones por encargo. Todas las cartas del juego fueron coloreadas por Derek Percy, Jeff Koch y Rick Martin. Y a todos los implicados en el juego se les grabó una cosa en la cabeza: hay que liarla parda. Así que todos los que tuvieron algo que ver con el juego empezaron a buscar información sobre teorías de la conspiración y similares, leyendo novelas, visitando páginas de esa internet primitiva, hablando con gente, leyendo artículos de revistas sensacionales, viendo cine, de todo. Y poco a poco fueron agregándose al juego ideas, muchas ideas, y cada vez más locas y disparatadas. Si uno había escuchado que había psicosis con lo de las centrales nucleares que iban a reventar a lo Chernobyl, pues nada, oye, hagamos una carta donde se vea una central nuclear a punto de explotar. ¿Que alguien había leído que por ahí llovían ranas? Que por cierto, poca broma, que esto ha pasado en Valladolid. Pues oye, vamos a hacer una carta que hable sobre la lluvia de ranas. Y como se lo estaban pasando pipa, fueron añadiendo cartas cada vez más locas. Unos activistas antinucleares con 2 cabezas, el arca de la alianza a lo Indiana Jones, o un Bigfoot, y poco a poco iban subiendo el nivel. Vamos, que había que darle chicha porque iban a intentar sacar más de 400 cartas. Steve Jackson quiso que el juego siguiera la misma premisa que el Magic a nivel de adquisición de productos. Habrían 2 mazos iniciales de 55 cartas que se podrían ir mejorando a base de comprar sobres, que cada uno de estos incluirían 15 cartas. En estos sobres lo único que no encontrarías serían las cartas de los Illuminati. Así, sí o sí, estabas obligado a hacerte con un set de inicio. Y como todo este tipo de juegos, habría algunas cartas que eran un poco más complicadas de conseguir. Así incentivabas que la gente fueran comprando sobres. La fecha de salida estaba pensada para mediados de 1994, pero el proyecto estaba creciendo tanto y la empresa estaba tan mal económicamente que Steve se da cuenta de que necesitaba ayuda para poder lanzarlo, y tirando de contactos es como llega con los directivos de Wizards of the Coast, sí, los dueños de Magic, a los que en una reunión les explica este proyecto del Illuminati New World Order. Y el mismo fundador de la empresa, Peter Atkinson, permitió que Wizards of the Coast proporcionara un préstamo a Steve Jackson Games para lanzar la primera impresión del juego. Y ya ahora sí que sí, el juego estaba listo para llegar a las tiendas. ¿Y cómo os pensáis que le fue? Pues ya os lo digo yo, maravillosamente bien. Antes de su salida, Steve Jackson empezó a promocionar el juego, y el interés por el título de cartas coleccionable del Illuminati empezó a extenderse, y para su salida al mercado a mediados de 1994 era uno de los juegos más esperados del año, llevando a que nada más salir se vendieran todo lo que se podía encontrar. Esta edición, que llamaron Deluxe, incluía el set de fábrica On With Everything, un libro de instrucciones, varios paquetes de refuerzo de la expansión Assassins, un dado piramidal, una bolsa de dados y contadores piramidales. Y como había volado todo tan rápido, en Steve Jackson Games se vieron obligados a tener que reimprimir el juego, y es así que en diciembre se lanza lo que ellos llamaron la edición limitada, que si la anterior vendió, esta reventó el mercado, vendiendo casi 84.000 copias que se agotaron casi de inmediato. Y, visto esto, ¿qué es lo que toca? Volver a hacer otra reimpresión, y esta sale en marzo de 1995, la cual llamaron Unlimited, y la única diferencia que tiene con la anterior es el color del título de las cartas. Este mismo año, Steve Jackson publicó The Illuminati New World Order Book, que contenía el manual, una guía con todas las cartas, variaciones del juego y consejos de estrategia. En abril de 1995 se lanzó una caja llamada The Factory Set o One Within Everything, que contenía una copia de cada carta de la colección principal de la edición limitada, 2 copias de cada carta de Illuminati, 3 cartas que inicialmente se habían distribuido solo a través de las revistas, 10 cartas blancas de trama y 10 cartas blancas de grupo. Para aquellos que eran auténticos fans que querían autoproducirse sus propias cartas, se publicó en julio de 1995
unos sobres que contenían 20 cartas con anverso blanco, así tú te podías hacer tus propias cartas del juego. En agosto se lanzó la expansión de Assassins, con 123 cartas más. En 1998 sale la expansión Charge of the Subgenius, que daba al juego 100 cartas más. Y por supuesto también salió alguna que otra carta promocional en revistas, como en Pyramid o Duelist. Y como veis, el juego iba alimentándose porque la verdad es que se jugaba. A ver, evidentemente, no tanto como el Magic, pero sí que se puede decir que fue uno de los títulos que más perduró en el tiempo. Pero la producción de este terminó en el 1999, cuando los juegos de carta coleccionables estaban disminuyendo, así que Steve Jackson dijo que hasta aquí hemos llegado, que se ha vendido muy bien, pero ahora la cosa hace que ya cueste más mantener a este Illuminati New World Order. Y como Steve Jackson Games, por otro lado, ya estaba mucho mejor económicamente, pues iban a apostar por lo que ellos se sentían más cómodos, por los juegos de mesa. Y es así como al poco llega uno de los títulos más conocidos de la empresa, el Munchkin, que por cierto, hablaremos de él. Pero la verdadera historia del Illuminati New World Order se puede decir que no empezó con su lanzamiento. No, empezó 3 años después de este, en el 1997. El juego, como habéis visto, tuvo bastante éxito entre la comunidad de jugadores, y esto hizo que atrajera las miradas de una sociedad ajena al mundillo que empezaban a estar en vilo de este a raíz de las cosas que habían ocurrido alrededor de los juegos de rol, y que cualquier nuevo lanzamiento de lo que fuera, rol, juegos de mesa o cartas, y que este trajera cierto aire que pudiera provocar polémica, sería bien recibido. Hasta la fecha, el juego original de los Illuminati no había hecho mucho ruido. A ver, no se le escapaba a nadie la temática de lo que era, pero se puede decir que no había mucho en lo que sospechar del juego, y por poco que te introdujeras en él y no te quedaras en el título, veías que todo era una parodia. Pero el New World Order traspasó esa barrera. El éxito del juego llamó mucho la atención a los medios de comunicación, y con ellos a los expertos en conspiraciones que comenzaron a arrugar la nariz con ciertas cartas que les evocaban a sucesos de los que ellos estaban familiarizados. Pero todo hubiera quedado aquí en unas meras sospechas sin prueba alguna si no hubiera pasado lo que ocurrió el 31 de agosto de 1997, cuando Lady Di falleció en un accidente de coche. Para aquellos que no lo sepan, en dicho día, la princesa de Gales murió junto con su compañero sentimental Dodi Al-Fayed y el conductor del vehículo Henry Paul mientras huían de los paparazzis que los acosaban. Bien, pues algunos vieron bastantes coincidencias en la carta de Lady Di del juego, la cual, si os fijáis en la imagen, está rodeada de paparazzis, y empezaron a levantar la mano en los foros de internet. Pero la gente tampoco hizo mucho caso, ya que la realidad es que Diana de Gales, desde que se le relacionó con el príncipe Carlos, siempre estuvo rodeada de paparazzis, así que simplemente podía ser una simple coincidencia. Pero al año siguiente, la carta de Bill Clinton, donde salía con un collar que se unía con la carta de su mujer Hillary, tomaba bastante sentido cuando saltó el escándalo de Levinsky y ciertas acciones que relacionaban el entonces presidente de los Estados Unidos con su becaria. A raíz de esto se comenta, que Hillary empezó a dirigir la vida de su marido y por ende el control de Estados Unidos en la sombra. Y mira tú por dónde. Ya se habían encontrado 2 coincidencias. Y a raíz de esto, muchos empezaron a escarbar. Y apareció una tercera, Al Gore. Al Gore fue un señor que siempre había estado dedicado a la política y nunca ocultó su activismo sobre el cambio climático. Pero para finales de los 90 se intensificó su discurso a favor del clima. ¿Y qué pasó? Que como estaba la carta del Al Gore en el juego abrazando a un árbol, quienes no conocían la trayectoria de este hombre se pensaron que su defensa por el clima era de ahora, y vieron en esta carta que los autores del juego estaban dejando en este un mensaje para el mundo. Cuarta carta.
Jimmy Hoffa. Este fue un sindicalista estadounidense que ganó mucha popularidad a finales de los 70 cuando se convirtió en una importante figura regional con la Hermandad Internacional de Camioneros. ¿Y qué pasó? Pues que siempre estuvo relacionado con la mafia. Pues el 30 de julio de 1982, tras desaparecer misteriosamente, se le declaró fallecido. Y la cosa quedó ahí. Bueno, a ver, siempre hubo aquellos rumores de que por qué se fue. Bien, pues en el juego hay una carta llamada así, Jimmy Hoffa, donde se le ve en una caricatura jugando con dos camiones que se están estrellando. Pues a finales de los 90 empieza a surgir un rumor de que a Jimmy se lo habían ventilado fuerzas políticas que tenían tratos con la mafia. Otra más, la crisis de divisa en Asia ocurrida en el 1997 y la especulación que hubo con estas. Pues esto hizo que algunos vieran relación con la carta que lleva su mismo nombre. Y aunque ya había pasado un tiempo, como ahora estaban empezando a escarbar en el juego, dijeron: oye, mira, ¿qué pasó esto? Ya que hay una carta que habla de crisis de divisas. ¿No será que tienen algo que ver? Venga, que no ha acabado, que todavía hay. Britney Spears. Sí, con la carta de desprogramadores se relacionó a Britney Spears con sus múltiples escándalos con la justicia y los medios de comunicación. Pero nada estaba por ver con lo que iba a llegar ahora el 11 de septiembre del 2001. Ya todos sabemos lo que ocurrió, y cuando pasaron los días y la gente empezó a hacer sus elucubraciones sobre lo sucedido, era inevitable que las cartas de ataque terrorista y Pentágono del Illuminati terminaran saliendo a la palestra por motivos más que evidentes. Y ahora sí, en este punto el juego se puede decir que cruzó el límite y por ende la fama entre los que estaban buscando conspiraciones secretas, y los medios de comunicación empezaron a hablar de este juego. Y en parte es que lo tenía todo. El juego tenía un nombre que daba lo que daba. Las cartas habían presagiado cosas que estaban pasando. Luego que algunos recordaron lo que había pasado con el servicio secreto cuando entró en las oficinas de Steve Jackson años atrás. Y aunque, como os he dicho, no tiene nada que ver con el juego el Illuminati, pues aquí ya la gente se hizo sus historias. Y tampoco hay que decirlo que Steve Jackson ayudaba cuando le entrevistaban para hablar del Illuminati, ya que siempre dejaba algún comentario del estilo de: bueno, yo es que de esto no puedo hablar. O, ¿sabes qué? Que esto es un tema tabú y prefiero no decir nada. Aunque la verdad es que, como hemos dicho, Steve Jackson es una persona muy de la broma. Y quien no lo conocía, pues no sabieron ver el tono jocoso con que decía las cosas. Pero esperad, que no hemos acabado, que 400 cartas dan para mucho. La carta de Bone, que era una caricatura del famoso Barney el dinosaurio, también tenía lo suyo. En la carta se leía: amado por los niños y detestado por los adultos. Pues en el 2010, Bob West, actor que le prestó su voz a Barney el dinosaurio, aseguró haber recibido amenazas mediante correos electrónicos escritos por niños de secundaria. Ese mismo año, en el 2010, estalla el caso de los Wikileaks con su fundador Julian Assange, el cual tuvo que pedir asilo político porque, como en dicho portal empezaran a salir filtraciones de sucesos chungos que pasaban a nivel político, iban a por él. Pues en la carta de An State Dead, muchos vieron cierta similitud con el dibujo que aparecía ahí y Julian Assange. Y algunos dijeron que esto era un presagio de lo que le podía pasar si seguía publicando cosas. Con más de 400 cartas, ¿a cuál más rara? Alguno dijo: ¿qué pinta una mujer corriendo por las calles que te daba un +2 en los asesinatos que hagas? Era un poco raro, ¿no? Pues esta carta tuvo su repercusión tras los atentados en la maratón de Boston el lunes 15 de abril de 2013. Y muchos se llevaron a la conclusión que este acto se llevaba años trabajando y que el Illuminati ya había predijo que esto pasaría.
En Estados Unidos está la Agencia de Seguridad Nacional que se encarga de vigilar que no pasen cosas raras. Y desde el 11 de septiembre se comienza a rumorear que estos hacían escuchas no permitidas, cosas que ellos siempre negaron. Pero algunos no estaban muy conformes y pinquete plim les denunciaron. Y en el 2015 se certificaron dichas escuchas, cuando la justicia estadounidense lo confirmó y declaró ilegales. Y oye tú, que la Agencia de Seguridad Nacional también tenía sus cartas. ¿Y veis esta carta del líder carismático? ¿No os recuerda a alguien? Pues en este dibujo muchos vieron un presagio de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Y ya la última de todas es en el 2020, cuando el mundo se paró por lo que se paró. Y por supuesto tenía que haber alguna carta en el juego que nos avisara de esto. Y sí, la hubo, y era más que evidente, porque se llamaba Epidemia, donde en el dibujo se veía una jeringuilla por aquello de las vacunas, los guantes, el gel desinfectante y la mascarilla. Vamos, que a lo tonto hay muchas casualidades, ¿no? Y yo no voy a entrar si esto es real o esto es mentira, no es la finalidad del vídeo. Porque si te paras a pensarlo fríamente, pues sí, epidemias siempre las han habido. Estados Unidos siempre ha estado en el ojo del huracán. Y hombre, que al Bill Clinton ya se le conocían cosillas, o por lo menos se rumoreaban. Y que no nos vamos a engañar, que el ser humano es maravilloso por excelencia, así que tú imagínate las cosas más locas, porque seguro que suceden. Y si el juego es algo que se diseñó para poder anunciar a la humanidad cosas que iban a ocurrir, o intentar desvelar secretos ocultos de sociedades secretas, eso, la verdad, yo no lo sé. Lo que sí que sé es que cada uno es libre para pensar lo que le dé la gana y exponerlo siempre con el máximo respeto. Y bueno, ahora sí que sí, se pone fin a este vídeo sobre un juego con mucho humor, mucho cachondeo, mucha diversión y muchas historias por detrás. Y como habéis visto, entre el nombre, las declaraciones, cartas y cosas que pasaron, Nostradamus hubiese estado encantado de pegarse unas partidas. Y por todo esto, el Illuminati es historia de los juegos de mesa.